Buenas noches a quienes nos siguen en las redes sociales del Instituto, señoras, señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Con fundamento en la atribución conferida en el reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como el acuerdo del Consejo General 006-2020, siendo las 19:04, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia del Consejo General convocado para el día de hoy, 25 de mayo de 2021, por lo que le pido al secretario ejecutivo verifique si hay quórum legal para sesionar. Con mucho gusto, consejera presidente. Muy buenas tardes, noches, tengan todas y todos. Procedemos al pase de lista de manera nominal, encontrándose presentes de manera virtual el licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Presente. La maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Presente. La maestra María del Mar Trejo Pérez. Presente. La maestra Alicia del Pilar Lugo Medina. Presente. El maestro Alberto Rivas Mendoza. Presente. Y el consejero Roberto Ruz Sarú. Presente. Consejeras y consejeros electorales del instituto. De igual forma, se da cuenta de las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante este Consejo General, que están presentes de manera virtual en esta sesión. Por el Partido Acción Nacional, don Sergio Augusto Chan Lugo. Jorge Ortega. Perdón, don Jorge Antonio Ortega Cruz. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Mario José Farfán Estrada. Partido de la Revolución Democrática, Erika Guadalupe Moreno Martínez. Presente. Partido del Trabajo, don Pedro Alejandro Gómez Peraza. Presente, buenas tardes. Partido Verde Ecologista de México, don Guillermo Humberto Porras Quevedo. Presente, buenas tardes. Movimiento Ciudadano, licenciada Rita María de la Luz Pech Canché. Presente. Partido Morena, don Juan Pablo Silva Medina. Partido Nueva Alianza Yucatán, licenciado Jorge Eduardo Castillo González. Partido Encuentro Solidario, don Humberto Alejandro Rodríguez García. Presente, buenas tardes. Partido Político Redes Sociales Progresistas, licenciado José Anselmo Ux Suárez. Presente. Partido Fuerza por México, licenciado Armando de Jesús López Sáenz. Y se da cuenta que se incorporó a la sesión el licenciado Mario Farfán, representante del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra María de Lourdes Rosas Moya, y el secretario ejecutivo, maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Consejera presidente, para efectos de la sesión ordinaria a distancia del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros, por lo que existe el quórum para su realización. Certificado el quórum y con fundamento en los artículos 5, inciso E y 12, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos, declaro estar legalmente instalada la presente sesión ordinaria a distancia, por lo que le solicito, secretario ejecutivo, proceda a dar cuenta del orden del día. Con gusto, consejera, doy lectura al orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, se da cuenta por parte del secretario ejecutivo respecto del acta de la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada los días 3 y 10 de mayo de 2021. 5, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realizan sustituciones correspondientes de candidatos a la fórmula de diputados de mayoría relativa en el distrito 13 del partido político Fuerza por México. 6, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realiza la sustitución correspondiente en la fórmula de la candidatura a la diputación de mayoría relativa en el distrito uninominal del Partido Revolucionario Institucional.
en acatamiento de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, recaída en el expediente JDC 036/2021, de fecha 15 de mayo del año 2021. 7. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realizan sustituciones en las planillas de regidurías postuladas por diversos partidos políticos. 8. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los criterios de operación del Sistema Integral de Procesos Electorales, SIPE, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 9. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se apruebe el procedimiento de recuperación de material electoral utilizado en la jornada comicial del 6 de junio de 2021. 10. Entrega del informe de quejas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en términos del artículo 32 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 11. Entrega del informe del Secretario Ejecutivo respecto de las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía electoral con fundamento en el artículo 27 del Reglamento para el ejercicio de la función de oficialía electoral del Instituto. Número 12. Presentación del informe de la Secretaría Ejecutiva en materia de encuestas y sondeos de opinión. 13. Entrega por parte del Secretario Ejecutivo del informe de cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo General del 29 de abril al 14 de mayo de 2021. 14. Entrega del informe que rinde la Comisión Temporal de Seguimiento al Convenio y Plan Integral de Proceso Electoral concurrente 2020-2021 con el INE. 16. Informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Estado de Yucatán, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2021. 16. Presentación del informe anual de actividades y resultados 2019 del titular del órgano interno de control, de conformidad con los artículos 139, párrafo tercero, y 140, fracción 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 17. Asuntos generales. 18. Declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 19. Clausura de la sesión. Señoras y señores consejeros electorales y representaciones de partidos políticos, se solicita la dispensa de la lectura de los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día, ya que han sido circulados previamente a todos los integrantes del Consejo General y fueron tratados en junta de trabajo previa, para leer solamente los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Integrantes del Consejo General, se pregunta si existe alguna observación con respecto a la dispensa solicitada. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, le solicito continúe con la sesión. Habiéndose cumplido los primeros tres puntos, esta Secretaría Ejecutiva da lectura al punto número 4 del orden del día, mediante el cual se da cuenta por parte del Secretario Ejecutivo respecto del acta de la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada los días 3 y 10 de mayo de 2021 en términos del acuerdo número CG 006/2020. Los proyectos de acta de las sesiones citadas en el punto 4 del orden del día se notificaron vía la cuenta de correo electrónico oficial a todas y todos los integrantes de este órgano, no recibiéndose ninguna observación ni voto en contra por parte de las y los consejeros electorales y, por tanto, se da cuenta de la aprobación de las actas señaladas. Continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5 del orden del día, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realizan sustituciones correspondientes de candidatos a la fórmula de diputados de mayoría relativa en el distrito 13 del partido político Fuerza por México. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se sustituyen las candidaturas que fueran solicitadas por el partido político Fuerza por México
en los términos que a continuación se relacionan. Partido Político Fuerza por México, Distrito 13, candidatos a diputados por mayoría relativa. Número 1, candidato propietario Luis Gabriel Estrada Serrano, candidato suplente Juan Luis Pacheco Martín. Segundo, al no ser posible la sustitución de los nombres de los anteriores candidatos en las boletas electorales, los votos contarán para el partido político y las candidaturas que estuvieran legalmente registradas al momento de la elección. Señores, señoras consejeros y representantes de partidos integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario en primera ronda? No habiendo intervenciones, señor secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 5. Favor de levantar la mano de manera visible en la pantalla o manifestarlo de viva voz. Manifiesto este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 6 del orden del día, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realiza la sustitución correspondiente en la fórmula de la candidatura a la diputación de mayoría relativa en el distrito uninominal 06 del Partido Revolucionario Institucional, en acatamiento a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, recaída en el expediente JDC 036, diagonal 2021, de fecha 15 de mayo del año 2021. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se sustituye la candidatura que fuera solicitada por el Partido Revolucionario Institucional en los términos que a continuación se relacionan. Partido político, Partido Revolucionario Institucional, Distrito 06, candidatos a diputados de mayoría relativa. Número 1, candidato propietario Roberto Canché Vaz. Segundo, al no ser posible la sustitución de los nombres de los anteriores candidatos en las boletas electorales, los votos contarán para el partido político y los candidatos que estuviesen legalmente registrados al momento de la elección. Gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo General, está a su disposición el proyecto de acuerdo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Señor secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Con mucho gusto. Con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 6. Favor de levantar la mano de manera visible en la pantalla. Manifiesta este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Continúe con el siguiente punto del orden del día, secretario ejecutivo, por favor. Punto número 7 del orden del día, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realizan sustituciones a las planillas de regidurías postuladas por diversos partidos políticos. Y con motivo de la dispensa previamente concedida, doy lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se sustituye a la candidatura que fuera solicitada por el Partido Morena en los términos que a continuación se relacionan. Partido Político Morena, candidatos a regidores por mayoría relativa. Número 4, Diana Amira Zapuk, candidata suplente Melissa Ivette Barrera Leal. Número 5, candidato suplente Santos Eustaquio Chalet Pech. Segundo, se sustituye
la candidatura que fuera solicitada por el partido Movimiento Ciudadano en los términos que a continuación se relacionan. Partido político Movimiento Ciudadano, municipio Canacín, candidatos a regidores por representación proporcional. Número 4, Luis Alberto Kawich Balam. Y se da cuenta que se incorporó a la sesión el representante del Partido del Trabajo, don Pedro Alejandro Gómez Peraza, y en el caso del Partido Redes Progresistas se encuentra sesionando la representante suplente Sharina Rivero Ulloa. Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien quisiera hacer un comentario al respecto? No habiendo observaciones, señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo. Con mucho gusto, con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 7. Favor de levantar la mano de manera visible en la pantalla. Manifiesta este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 8 del orden del día, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los criterios de operación del Sistema Integral de Procesos Electorales (SIPE) para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Y con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se aprueban los criterios de operación del Sistema Integral de Procesos Electorales (SIPE) para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, mismos que se adjuntan al presente acuerdo formando parte integral del mismo. Segundo, remítase por medio electrónico copia del presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General en términos del artículo 22, párrafo 1 del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien quisiera hacer uso de la voz? Señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta a las y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como el punto número 8. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano de manera visible. En contra. Pero nada más consultando, consejero Vallejo, ¿es a favor? Doy cuenta que se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales el punto número 8 del orden del día. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 9 del orden del día, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de recuperación del material electoral utilizado en la jornada comicial del 6 de junio de 2021, con motivo de la dispensa previamente concedida. Doy lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se aprueba el procedimiento general para la recuperación del material electoral utilizado en la jornada comicial del 6 de junio del año en curso, mismo que se detalla en el considerando 1 del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Junta General Ejecutiva para que elabore la documentación necesaria para el proceso aprobado en el punto de acuerdo anterior
y emita los lineamientos de limpieza y empaquetado del material recuperado y los demás para la adecuada ejecución del procedimiento general de recuperación del material electoral. Señores, señoras integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Vallejo. Muchas gracias, muy buenas noches. Pediría de favor si se nos pudiera precisar respecto al proyecto de acuerdo que se somete a consideración, de dónde emana la figura de auxiliares electorales que aparentemente no está prevista en nuestra legislación local, esa figura, tal y como se está aludiendo en el proyecto de acuerdo, y se indica que ellos van a recibir el material que recuperen CAE y CAELES, que por cierto aquí yo quisiera preguntar, creo que no sería viable, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado, pues estoy perdiendo habilidades en la materia, pero quizá no podemos vincular a capacitadores, asistentes electorales, que entendería que son los del INE, al cumplimiento de un acuerdo del órgano local. Entonces yo haría esas precisiones para que se me aclare. Se habla de la figura de auxiliar electoral, ojo, auxiliar, no asistentes electorales, auxiliar electoral, y se habla de la figura de CAE. Me parece que lo segundo no es viable vincularlos a la observación, al acatamiento de un acuerdo del OCLE, y en segundo lugar, bueno, en primer lugar, lo que señalaba respecto a los auxiliares, no, la legislación local, hasta donde yo sé, no contempla esa figura. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Adelante, señor secretario. Sí, cómo no. Y efectivamente, el término correcto debe ser el de auxiliar administrativo de los consejos que sí participan en esta actividad. Y en el caso de los CAE del INE, efectivamente, la solicitud que realiza la Dirección de Organización tiene sentido en cuanto a la posibilidad que se ha presentado que parte de este material obre en poder de alguno de los capacitadores asistentes electorales y, bueno, contemplar también esa posibilidad. Y si en el caso del auxiliar electoral que mencionaban, el tema correcto debía ser el auxiliar administrativo de cada uno de los consejos municipales y distritales. Gracias, señor secretario. ¿Alguien más quisiera hacer alguna observación? Si nadie tiene algún comentario, pasaríamos a segunda ronda. Presidente. Perdón, sí, en segunda ronda. Sí, permítame un momentito, consejero. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si no, pasamos a segunda ronda con el consejero Jorge Vallejo. Adelante, consejero Vallejo. Sí, nada más, digo, yo sí tendría duda que podemos darle facultades en su caso, por determinación autónoma de este órgano, a quienes nosotros consideremos, pero me parece que pudiera no tener un efecto jurídico el darle una potestad a un funcionario que no depende de este órgano para realizar algo. Yo hago esa observación, más si proviene del INE, que pues ya por experiencia lo hemos vivido hace 3 años, pues se generaron condiciones en las que nuestras consejeras y consejeros municipales querían ser tratados como subordinados de esa figura. Entonces yo sí hago el planteamiento porque lo útil no debe ser viciado por lo inútil y no tiene sentido darle potestades a un funcionario
que no está bajo el mando de este instituto, como los capacitadores asistentes electorales del INE. Secretario, a lo mejor nos podría verificar si no se trata de los capacitadores asistentes electorales locales, la figura que se está mencionando en el proyecto. Sí, bueno, se menciona a los capacitadores de asistencia electorales no tanto por el hecho de darle potestades, sino regular una situación que en la práctica se ha dado, se da y se ha dado en los procesos. Y también se menciona a los capacitadores asistentes electorales locales, esto es cubriendo las posibilidades que en un proceso electoral, por diversas situaciones, se presenta y maximizar la posibilidad de recuperación de este material electoral, que sabemos que es importante para el instituto recuperar el mayor número posible de material electoral. ¿Algún otro comentario? Si no existe ninguna otra observación, señor secretario, le solicitaría someter a votación el proyecto de acuerdo. Mucho gusto. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta a las señoras y señores electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día con el punto número 9, con la precisión solicitada por el consejero Vallejo en el sentido de la denominación de auxiliar administrativo y no auxiliar electoral. Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Manifiesto a este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros. Perdón, no se ha recogido mi votación. A ver, Yo no ¿en voté a favor. contra? ¿Alguien en contra? Manifiesto a este Consejo General que el acuerdo se aprueba por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto en contra. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 10 del orden del día, relativo a la entrega del informe de quejas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en términos del artículo 32 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Se hace constar que el informe señalado fue notificado vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 11 del orden del día, relativo a la entrega del informe del secretario ejecutivo respecto de las peticiones y diligencias practicadas en el ejercicio de la función de oficialía electoral, con fundamento en el artículo 27 del reglamento para el ejercicio de la función de oficialía electoral del instituto. Se hace constar igualmente que el documento señalado fue notificado en vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Gracias, señor secretario. Le solicitaría continuar con el siguiente punto. Punto número 12 del orden del día, relativo a la presentación del informe de la Secretaría Ejecutiva en materia de encuestas y sondeos de opinión. Se hace constar que el documento señalado fue notificado en vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Punto número 13 del orden del día, relativo a la entrega por parte del secretario ejecutivo del informe de cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo General del 29 de abril al 14 de mayo de 2021. Igualmente, se hace constar que el documento señalado fue notificado en vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto 14 del orden del día, relativo a la entrega del informe que rinde la Comisión Temporal de Seguimiento
al convenio y plan integral del proceso electoral concurrente 2020-2021 con el INE, y se hace constar que el informe fue notificado en vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 15 del orden del día, relativo al informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Estado de Yucatán, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2021. Se hace constar que el informe fue notificado en vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 16 del orden del día, relativo a la presentación del informe anual de actividades y resultados 2019 del titular del órgano interno de control, de conformidad con los artículos 139, párrafo tercero, y 140, fracción 15ª de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Igualmente, se hace constar que el informe fue notificado en vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 17 del orden del día, relativo a asuntos generales. Le solicito quien desea hacer uso de la voz en asuntos generales, por favor, así lo manifieste. La representante del PRD, Erika Moreno, después el representante del PRI, Mario Farsán, y posteriormente el representante de Nueva Alianza, Jorge Castillo. Adelante, la representante del PRD, Erika Moreno. Muchas gracias, presidenta. Buenas noches, consejeras, consejeros, secretario ejecutivo, representaciones de los partidos políticos y público que sigue la transmisión. Participación es para hacer una denuncia de actos que acontecen en los municipios de Xochitl y de Cellé y solicitar ante este Consejo General medidas de seguridad para estos municipios. En atención a la terrible jornada electoral y a los actos vandálicos que se vivieron en el municipio en los comicios pasados, los cuales atentaron contra la democracia participativa de sus habitantes y con la razón fundada de que en este proceso podría darse una situación recurrente. A efecto de contextualizar, debo recordarles que algunos antecedentes de la jornada del 2018, vivido en el municipio de Xochitl, en donde desde muy temprano y hasta las últimas horas del horario establecido para la emisión de la votación, se impidió el paso a algunos habitantes con la finalidad de impedir el voto de ciertas personas que se simpatizaban con el Partido de la Revolución Democrática. Dicha obstrucción fue realizada por sujetos que en su mayoría están plenamente identificados. Algunos de ellos forman parte de la familia de la candidata actualmente postulada por el Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Xochitl, lo cual se puede observar y comprobar con videos que presentaremos ante ese Consejo General. La presencia de personas que se encontraban en la entrada del inmueble en donde se instalaron las casillas del municipio, también se puede notar que se impedía el paso a los votantes, solo dejando pasar a votar a quien ellos querían a su libre discreción, obstruyendo la reja para impedir el paso a algunas personas que sabían que iban a favorecer con su voto a la candidata antes referida. También podemos observar en los videos que se observa que se emitían gritos y amenazas contra los votantes con la finalidad de generar intimidación y así poder impedir el sufragio de manera libre y responsable. A pesar de que solo se instalaron 5 casillas en dicho municipio, ni el INE, ni el IEPAC o la Policía Estatal pudieron garantizar el libre desarrollo de la elección, ni evitar que se cometieran actos delictivos que van en contra de la democracia, como lo son la coacción en contra de los electores, el impedir el derecho al libre sufragio y posteriormente la destrucción y la quema de boletas y urnas y demás material electoral. Es de observarse que la Policía Estatal, en vez de mantener el orden social y garantizar el derecho de sufragar de la ciudadanía,
se limitaron a conformar una barrera, misma que impedía el acceso y el paso libre de los votantes, demostrando parcialidad con quienes estaban interesados en que el proceso electoral fracasara. Esto cobra relevancia en la actualidad, dado que este proceso electoral, el Partido de Acción Nacional postuló a la misma candidata que en aquel proceso 2018 para la presidencia municipal de Xochitl. Y en los últimos días he observado vehículos oficiales de la Policía Estatal estacionados afuera de la casa del hermano de la candidata del PAN. Y además se han visto a miembros de la Policía Estatal saliendo de este inmueble, situación que nos conlleva a sospechar y temer que pudiese haber cierta parcialidad. Además, se nos ha notificado que se está haciendo del conocimiento público que en esta próxima jornada electoral se traerán grupos de choque para evitar el desarrollo normal de la contienda y se ha reportado la presencia de motociclistas desconocidos por los habitantes, los cuales han estado dando vueltas por el municipio sin sus respectivas placas de circulación, situación de la cual ya se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, pero que a nosotros el día de hoy nos representa un foco rojo para esta próxima contienda electoral, porque tenemos la sospecha fundada de que personas que representan a la seguridad estatal pudieran actuar de manera indebida. Asimismo, en el municipio de Sellé, el día de la jornada electoral se reportó que algunas de las boletas electorales eran diferentes a las utilizadas en la jornada comicial y que además se notaba a simple vista que carecían de las medidas de seguridad adoptadas para tal elección, situación que se hizo del conocimiento de las autoridades en el municipio y además se denunciaron movilizaciones indebidas, incidencias graves que quedaron sin atención por parte de las autoridades competentes. A pesar de que hubo elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal a fin de resguardar el orden y que no se cometiera ningún acto ilícito, no se cumplió con su función principal en ese día, que era la de vigilar los comicios y hacer cumplir el orden. Al día siguiente se encontraron decenas de boletas tiradas en viviendas de la población, situación de la cual se dio parte a las autoridades correspondientes y fueron omisas. Y aún así, con la presencia de la población enardecida por lo que se presumió un fraude electoral, se llevó a cabo el cómputo municipal, por lo que al iniciar el conteo oficial, decenas de personas esperaban afuera del predio para hacer de su conocimiento los resultados oficiales, y después de varias horas de espera solamente se les dijo que se iban a contar los votos sin dar explicación alguna de las boletas aparecidas en las viviendas, por lo que se utilizó el apoyo de la Policía Estatal a fin de replegar a la población y se pudo observar la presencia de grupos de choque para intimidar a la gente que solicitaba explicaciones de lo acontecido. Es por ello que, atendiendo al derecho de los partidos políticos y de las candidaturas que hoy representamos como PRD, solicitamos a este Consejo General para que requiera la presencia de la Guardia Nacional para que cubran la jornada electoral del 6 de junio de 2021 en los municipios de Xochitl y Sellé, y se garantice con esto el derecho de ser votados. Y con ello también garantizar la integridad y el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos de dichos municipios, para poder contrarrestar con su presencia de la Guardia Nacional cualquier conato de violencia o acto de parcialidad que pudiera generarse en este día tan esperado por todos nosotros. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Así tiene el uso de la voz el licenciado Mario Farfán, representante del PRI. Muchas gracias, Presidenta. Es para hacer una denuncia pública de un hecho que se está suscitando en este momento en la ciudad de Humán, Yucatán. En el local Las Iguanas de la colonia San Lázaro de la referida población, simpatizantes del Partido Acción Nacional están repartiendo dinero en efectivo a pobladores de ese municipio. Incluso hay un reporte de personas vigilando en las esquinas del local para hacer labores de vigilancia respecto a quienes entran y quienes salen y dar avisos si llega alguna autoridad. Entonces, dada la urgencia de esto que se está suscitando ahorita, y esto es el informe que acaba de llegar,
se solicita por medio de esta representación y que conste en actas, pues la función de oficialía electoral para que esa persona, personal del instituto, se apersone a este domicilio que acabo de decir, le repito, local Las Iguanas de la colonia San Lázaro de la ciudad de Umam, efecto de verificar y levantar actas circunstanciadas respecto al hecho que se está suscitando en este momento. En cuanto, presidente. Tiene el uso de la voz el licenciado Jorge Castillo de Nueva Alianza Yucatán. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes o ya noches a todos los integrantes de este consejo y a todas las personas que siguen la transmisión del mismo. Mi intervención se debe a dos sucesos que quiero llevar a este consejo y que se asienten actas de dos actos que han sido o consideramos una denuncia pública de los mismos. En el municipio de Acanqué, el actual presidente municipal, Felipe Medina, quien es aspirante a presidente municipal por el Partido Verde, en la semana pasada, elementos de la policía municipal dependientes del director de la misma, el ciudadano Wilber Cham, se le vio repartiendo a bordo de las patrullas y con elementos de esta policía municipal, repartiendo sacos de cemento de casa en casa en esta localidad, hecho que sin duda es del conocimiento del propio alcalde candidato, puesto que esto se dio en todo el municipio a vista de todos los ciudadanos, incluso se posteó en redes sociales, en donde se hizo del conocimiento. Este uso de, vamos a decir que de recurso público, y decimos que es recurso público porque esos sacos de cemento están resguardados en el ayuntamiento de donde los sacan y lo reparten. Entonces, entendemos que es recurso público que está siendo utilizado para favorecer a este presidente candidato, ¿no? En sus intereses de reelegirse. Y hacemos un llamado para que se vigile esta situación. Desde luego nosotros ya esta representación ya lo hizo del conocimiento de la Fiscalía especializada en delitos electorales, ¿verdad? Pero sí queremos que se haga del conocimiento de este consejo, de esta situación. Y por lo que estoy viendo, es algo que se está dando en diversos municipios. Mis compañeros lo acaban de mencionar otros casos de otros partidos, en otros municipios. Es algo que se está dando, que es real. El otro punto versa en el municipio de Tinum. El día de ayer, nuestra candidata de Nueva Alianza fue agredida por personas simpatizantes del equipo de campaña de la candidata Alicia Góngora de Acción Nacional, un grupo de gente encabezadas por su esposo, una persona que tengo conocimiento que se apellida Briceño, encabezó un grupo de gente la cual golpeó el vehículo de la candidata. Creo que esperaban que nuestra candidata estuviera a bordo de este vehículo, pero para su mala suerte, pues no fue así, ¿no? Al ver que no estaba ella y solo eran otros colaboradores, optaron por retirarse, pues previas amenazas e insultos, ¿no? Esto lleva a una situación de calentar los ánimos en este municipio. O sea, hay que dejar constancia de que pues estas personas son las que ahora sí que están buscando pleito, ¿no? Hacia los demás contendientes. Y cabe señalar que también nos informan que en este municipio han visto unos grupos de personas que al parecer no son del municipio, pero al parecer están acompañando a colaboradores de este candidato en la repartición de maíz y láminas, y me dicen que estas personas que tienen facha de ser gente foránea cercan las calles para evitar que nadie pase en lo que realizan de esta actividad, lo que ha sido del conocimiento de toda la población. Y sí, hacemos un llamado a esta situación que se está dando, ¿no? Y más que nada al tema de la violencia, hacer un llamado a todos los actores políticos, pues para que, ahora sí que para que se tranquilicen, porque las elecciones se ganan con votos, no con violencia, ¿sí? Y si las estadísticas no les favorecen, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Es cuanto. Gracias. Gracias, licenciado. Quisiera utilizar el espacio
en esta sesión de carácter ordinario para centrar mi intervención en dos aspectos que me parecen relevantes y que ustedes también ahora lo están comentando, los tres representantes de partidos que me antecedieron en la palabra. El primero consiste en hacer un exhorto a las y los candidatos de los partidos políticos para que en esos últimos 8 días de intensas campañas se mantenga la calma, la cordura y prevalezca la civilidad. Contrario a dividir a la población es el debate legítimo de las ideas. Que sean los candidatos y candidatas promotores de la paz en los municipios que aspiran a gobernar. Que reprochen actos que inciten a la violencia entre la población y que puedan causar daños y perjuicios colaterales en la ciudadanía y por consiguiente debilitar la credibilidad de las elecciones. La ciudadanía yucateca valora la paz, la cuida como su legítimo tesoro. Las campañas pasan, las elecciones pasan, pero la convivencia diaria de la población permanece. Por ello, les pido a ustedes, integrantes de este Consejo General, representantes de los partidos políticos, sean portavoces al interior de sus instituciones para que en este cierre de campaña se privilegie la prudencia, el respeto, el orden y la tolerancia por encima de cualquier otro interés político electoral. Y el segundo aspecto que quiero hacer mención es un recordatorio. El pasado 9 de abril suscribieron los 11 partidos políticos una declaración de colaboración en la cual se comprometieron a la realización de campañas políticas en el marco de la contingencia sanitaria que vivimos. Hemos visto estrategias diferentes de las y los candidatos para hacerse conocer entre la población y para que conozcan sus posturas, propuestas e ideas sobre diferentes tópicos de interés de la población que aspiran a gobernar. Quedan 8 días de campaña. Les invito a no bajar la guardia, a redoblar esfuerzos para cumplir a cabalidad las medidas de higiene y los protocolos sanitarios para cuidarse y cuidar a los demás y para reflexionar que todas las cosas que hagan o dejen de hacer las y los candidatos durante estos últimos días estará a juicio del voto de la ciudadanía el próximo 6 de junio. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz en asuntos generales? Tiene el uso de la voz el licenciado Mario Farfán, del PRI. Adelante. Gracias, Presidenta. Es para nada más hacer una actualización de la información que acabo de dar, para dar mayores datos. El local se encuentra detrás de la primaria Sebastián Pavía Villanueva, que es la calle 26C de la mencionada localidad de Umam. Me está diciendo que están ofreciendo dinero a toda la estructura del Partido de Acción Nacional de Umam y que va a servir para que ellos salgan supuestamente a hacer la compra de votos. Es lo que nos reportan, por el reporte. Pero para evitar especulaciones, sí, solicito de nueva cuenta que se constituya personal del instituto a verificar esta información en el domicilio antes mencionado, obviando el tiempo en el cual se pide, pero esta información que está llegando se está sucediendo ahorita y no había manera de prever este tipo de acciones, ¿no? de entrega de dinero, estructura para compra de votos. Entonces pido esa flexibilidad y esa colaboración para con la democracia, no para el PRI, sino para la democracia, que se constituyan y se haga valer y se certifique si estos hechos son ciertos o no. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, licenciado. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Señor secretario ejecutivo, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 18 del orden del día, relativo a la declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la sesión ordinaria a distancia, siendo las 19:53 del día martes 25 de mayo de 2021, agradeciéndoles a todas y a todos su presencia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Transmisión.
Buenas noches a quienes nos siguen en las redes sociales del Instituto, señoras, señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, con fundamento en la atribución conferida en el reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como del acuerdo del Consejo General 006-2020, siendo las 19:56, iniciamos la sesión extraordinaria a distancia del Consejo General, convocada para el día de hoy, 25 de mayo de 2021, por lo que le pido al secretario ejecutivo verifique si hay quórum legal para sesionar. Me parece que no se encuentra secretario ejecutivo, consejera presidente. No me digas. Creo que se salió, perdón. Bien, gracias. Procedemos al pase de lista de manera nominal, encontrándose presente de manera virtual el licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil, consejero electoral, la maestra Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral, presente. La maestra María Mar Trejo Pérez, consejera electoral, Presente. la maestra Alicia El Pilar Lugo Medina, consejera electoral, Presente. maestro Alberto Rivas Mendoza, consejero electoral, Presente. consejero Roberto Ruz Sarur. Presente. De igual forma, se da cuenta de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General que están presentes de manera virtual en esta sesión por el Partido Acción Nacional, don Jorge Antonio Ortega Cruz. Presente. Partido Revolucionario Institucional, licenciado María José Farfán Estrada. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Erika Guadalupe Moreno Martínez. Presente. Partido del Trabajo, don Pedro Alejandro Gómez Peraza. Presente, buenas noches. Partido Verde Ecologista de México, Guillermo Humberto Porras Quevedo. Presente, buenas noches. Movimiento Ciudadano, licenciada Rita María de la Luz Pech Canché. Presente, buenas noches. Partido Morena, Juan Pablo Silva Medina. Presente, buenas noches. Partido Nueva Alianza Yucatán, licenciado Jorge Eduardo Castillo González. Presente, muy buenas noches a todos. Partido Encuentro Solidario, don Humberto Alejandro Rodríguez García. Presente, buenas noches. Partido Redes Sociales Progresistas, don José Anselmo Uc Suárez. Presente, buenas noches. Partido Político Fuerza por México, licenciado Armando de Jesús López Sáenz. Se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra María de Lourdes Rosas Moya, y el secretario ejecutivo, maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Consejera presidente, para efectos de la sesión extraordinaria a distancia del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros, por lo que existe el quórum para su realización. Gracias, señor secretario. Certificado el quórum y con fundamento en los artículos 5, inciso E y 12, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, declaro estar legalmente instalada la presente sesión extraordinaria a distancia, por lo que le solicito, secretario ejecutivo, proceda a dar cuenta del orden del día. Con gusto, consejera, doy lectura al orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y certificación de quórum legal. 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se asigna a las y los capacitadores asistentes electorales locales CAEL y se designa y asigna las y los funcionarios del instituto para apoyar
a los consejos municipales y distritales en los cómputos municipales y distritales en el proceso electoral 2020-2021. 5. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el modelo operativo para la entrega, recepción y remisión de los paquetes electorales de las diputaciones locales en el proceso electoral 2020-2021. 6. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se aprueban transferencias entre partidas dentro del presupuesto de egresos de este instituto correspondiente al ejercicio 2021. 7. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se informa de la defunción de una consejera electoral propietaria y la renuncia de una consejera electoral suplente del Consejo Municipal Electoral de Chapap y se designa a la consejera suplente que cubrirá la vacante. 8. Declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 9. Clausura de la sesión. Señoras y señores consejeros electorales y representaciones de partidos políticos, se solicita la dispensa de la lectura de los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día, ya que han sido circulados previamente a todos los integrantes del Consejo General y fueron tratados en Junta de Trabajo previa para leer solamente los 2 primeros puntos de acuerdo. Señor secretario, antes de solicitar la dispensa de la lectura, consejeras y consejeros electorales y con fundamento en el artículo 14, primer párrafo del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se somete a su consideración retirar el orden del día el asunto enlistado en el punto número 6, lo anterior para un mayor análisis conforme se planteó en Junta de Trabajo previa de las consejeras y los consejeros electorales, mismo que será tratado en próxima sesión que celebre el Consejo General, por lo que le solicito al secretario ejecutivo tome la votación respecto del retiro del punto número 6 del orden del día. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta si se aprueba la propuesta de retirar el punto número 6 del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvase a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta. Gracias, señor secretario. Se continúa con la solicitud de dispensa de la lectura del secretario ejecutivo. Si alguien tiene alguna observación al respecto. No habiendo observaciones, señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose cumplido los primeros 3 puntos, esta Secretaría Ejecutiva da lectura al punto número 4 del orden del día, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se asigna a las y los capacitadores asistentes electorales locales CAEL y se designa y asigna las y los funcionarios del instituto para apoyar a los consejos municipales y distritales en los cómputos municipales y distritales en el proceso electoral 2020-2021. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura a los 2 primeros puntos de acuerdo respectivos. Se asigna a las y los capacitadores asistentes electorales locales que apoyarán en los cómputos municipales y distritales de los consejos municipales y distritales en el proceso electoral ordinario 2020-2021, cuyos nombres se encuentran en la lista que se adjunta al presente acuerdo, formando parte integral del mismo. Las funciones de apoyo se podrán realizar de manera indistinta, de conformidad con lo indicado en el considerando 4 de este acuerdo. Segundo, se designa y asigna a las y los funcionarios del instituto que apoyarán en los cómputos municipales y distritales y las actividades relacionadas con estos en los consejos municipales y distritales en el proceso electoral ordinario 2020-2021, cuyos nombres se encuentran en la lista que se adjunta al presente acuerdo, formando parte integral del mismo. Las funciones de apoyo se podrán realizar de manera indistinta, de conformidad con lo indicado en el considerando 4 de este acuerdo. Integrante del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo.
Adelante, tiene el uso de la voz el licenciado Jorge Vallejo. Sí, muchas gracias. Buenas noches, consejera presidente, consejeras, consejeros. Nada más pediría si pudiera revisarse, o más bien, sí, revisarse y en su caso se precise, en el punto de acuerdo número cuarto, dice, los consejos distritales y municipales electorales, conforme a lo establecido en los lineamientos para el cómputo en los consejos distritales y municipales en el estado de Yucatán en el proceso electoral ordinario 2020-2021, aprobarán a las y los funcionarios electorales asignados en los puntos de acuerdo primero, segundo y tercero y sus funciones, otorgándose el gafet correspondiente. Vale la pena precisar que en términos de los, para empezar, ya en el caso de los capacitadores, asistentes electorales, ya hubo un nombramiento en su oportunidad. Lo propio respecto a los asistentes municipales aprobados por la Junta General Ejecutiva. Y si no estoy mal, hay, aparte de los coordinadores distritales que fueron nombrados por este Consejo General en un acuerdo el 4 de diciembre de 2020, hoy se pretende nombrar a varios funcionarios. Pero si no estoy mal en los lineamientos, más que los consejos de manera colegiada, le dan la potestad al presidente en el caso de los consejos municipales, por lo menos, de designar al personal que habrá de operar la herramienta informática. Entonces, nada más habría que revisar esa parte, porque no sería preciso, porque se contrapondría a los lineamientos primigeniamente aprobados, el decir que será el cuerpo colegiado de estos órganos que hará el nombramiento o designación y el otorgamiento del gafet correspondiente. No sé si se pudiera revisar esta parte en términos de los lineamientos para la realización de los cómputos, porque creo que hay esa imprecisión. En este caso, estos lineamientos le dan la potestad al presidente de designar al personal que se hará cargo de la herramienta informática. Si no, la memoria no me falla y si todavía mantengo la capacidad de entender la materia con toda claridad. Gracias, es cuanto. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el consejero Alberto Rivas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los lineamientos que aprobamos en su momento, el artículo 12, señala que el personal auxiliar que participe en las tareas de apoyo de los cómputos será aprobado mediante acuerdos con consejos estatales y municipales. Entonces, si bien es cierto que pudiera haber una cuestión de herramienta, pero es una de las funciones, entonces como una de lo que se pone en este acuerdo es que puedan precisamente actuar indistintamente, pudiera ser herramienta, pudiera ser un grupo de trabajo, pudiera ser un punto de recuento, entonces tendría que pasar por este periodo doble de aprobación, no que sea necesariamente doble, sino que aprobamos una lista inicial y luego el consejo tendría que hacer lo suyo, ¿no? En ese contexto, bajo la premisa que estaremos marcando en este momento, en este consejo. En el caso. ¿Es cuánto? Gracias, consejero Rivas. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, señor secretario, le solicitaría someta a votación el proyecto de acuerdo. Con fundamento en el artículo 7,
inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta a la Perdón, señora... presidente, nada más pediría un agregado antes de que se someta a votación. Esta designación que se ordena en el punto 4, ya con la precisión que acaba de hacer el consejero Alberto Rivas, creo que vale la pena que le señalemos un plazo máximo para hacer lo que le estamos ordenando a los consejos correspondientes, atendiendo al principio de certeza. Los estamos vinculando a que designen y les otorguen los gafetes de identificación. Creo que sería conveniente establecer un plazo para el cumplimiento de este acto, ¿no? Tiene el uso de la voz el consejero Alberto Rivas. En su caso que se considera esta parte, independientemente de que la obligación existe vía alineamientos, pero el mismo artículo 11 señala que es en el martes previo, entonces sería, creo que el martes 1 de junio, si atuviéramos precisamente el artículo 11 de los alineamientos, ¿no? Pudiera ser ese el caso, digo, definitivamente ya está en la norma. Si hay una cuestión de organización, independientemente de nosotros, pues nuestra obligación es sacarlo previo a esto, ¿no? Pero en su caso, consta que sea el martes previo al día de la jornada. Sí, entonces sería pues el martes 1 de junio. En su caso se puede agregar como para dejarlo más claro si eso fuera necesario, ¿no? Ya consta en el lineamiento, pero de todas maneras no considero que sea un obstáculo si se quisiera plantear de esa manera. Es cuando. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? En tercera ronda, el consejero Jorge Vallejo. Es una pregunta, es cierto, el martes previo a la sesión especial de cómputo consejero Vallejo, ¿a quién le dirige la pregunta? Al consejero Alberto, perdón. Muy bien. Sí, ciertamente el martes previo a la sesión especial de cómputo se debe de celebrar una sesión extraordinaria posterior a la junta de trabajo que debe realizarse. El planteamiento es si la operación de la herramienta informática está considerada desde el domingo del día de la jornada, no será necesario que esta designación y el otorgamiento de los gafetes de identificación tenga que ser previo a porque si estamos hablando que se traslada hasta el martes, pues ya no sería factible. Esa sería la duda que yo tendría, consejero. Consejero, ¿puede usted estar de acuerdo en contestar la pregunta? Estoy segura que sí, pero por reglamento la hago. Sí, gracias, consejera. Sí, con todo gusto, consejero Vallejo. No sé, a lo mejor no me manifesté claramente la anterior. Lo que dice la norma es el martes previo a la jornada. O sea, por eso comentaba el 1 de junio. O sea, por eso se daba que en su caso sería 1 de junio, ¿no? Entonces, sería, sí, precisamente para que pudieran cumplir con este factor que usted acertadamente mencionó de la herramienta informática y en general que pudieran atender con otra previsión, pero principalmente esa que era el domingo, la que nos interesa mucho, el llenado del acta. Sí tenía que ser el martes previo a la jornada, entonces sería el martes 1 de junio. Gracias. Señor secretario, le solicitaría que someta a votación el proyecto de acuerdo. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 4, con la precisión mencionada por el consejero Alberto Rivas, con la fecha máxima para hacer entregas del gafete de identificación. Favor de levantar la mano de manera visible en la pantalla. Manifiesta este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales presentes. Gracias, señor secretario. ¿Les gusta continuar con el siguiente punto del orden del día? Punto número 5 del orden del día, que es el proyecto de acuerdo
por el cual se aprueba el modelo operativo para la entrega, recepción y remisión de los paquetes electorales de las diputaciones locales en el proceso electoral 2020-2021. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Punto número 5, acuerdo primero, se aprueba el modelo operativo para la entrega, recepción y remisión de los paquetes electorales de las diputaciones locales en el proceso electoral 2020-2021, documento que se anexa al presente acuerdo formando parte integral del mismo. Segundo, remítase copia al presente acuerdo a los 106 consejos municipales electorales y 15 consejos distritales electorales para su debido conocimiento. Gracias, señor secretario. Integrante de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien quisiera hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, señor secretario, le solicitaría someter a votación el proyecto de acuerdo. Con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 5, favor de levantar la mano de manera visible en la pantalla. Manifiesta este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se informa de la defunción de una consejera electoral propietaria y la renuncia de una consejera electoral suplente del Consejo Municipal Electoral de Chapap, y se designa a la consejera suplente que cubrirá la vacante. Con motivo de la dispensa previamente concedida, doy lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se informa de la defunción de la ciudadana Manuela de Jesús Salazar Alvarado, quien fungió el cargo de consejera propietaria del Consejo Municipal de Chapap. Se acepta la renuncia de la ciudadana Marci Aurora Manrique Sosa al cargo de consejera electoral suplente del citado Consejo Municipal. Las constancias respectivas obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana. Segundo, se designa con el carácter de consejera electoral propietaria para que entre en funciones previa firma de la protesta de ley por escrito ante el Consejo General a la ciudadana descrita a continuación para el cargo de consejera electoral propietaria en el Consejo Municipal siguiente. Municipio Chapap, Tuzba María Eutilia, género mujer, cargo consejera electoral. Siendo que la ciudadana que se designa para ocupar el cargo fue designada para los dos procesos electorales y que el primero de estos fue el proceso electoral pasado, 2017-2018, en el que cumplió con su carácter de suplente, el cargo lo ocupará solo para proceso electoral 2020-2021. En caso de tener que cubrir alguna vacante, la designación correspondiente de entre la lista de suplentes se hará atendiendo a las calificaciones obtenidas y el principio de paridad de género, estando facultado el Consejo General para resolver lo no previsto respecto de las designaciones. Gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien quisiera hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 7, favor de levantar la mano de manera visible en la pantalla. Manifiesto este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los
consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 9 del orden del día, relativo a la declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la sesión extraordinaria a distancia, siendo las 20:20 del día martes 25 de mayo de 2021, agradeciéndoles a todas y a todos su presencia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.